Muchos superhéroes tienen un nombre que representa sus poderes o algo en lo que está basado el personaje. Ya sabes, Spider-Man las arañas, Batman los murciélagos, la mole... bueno, en fin, Matt Murdock hizo algo muy especial. Eligió un nombre que lleva una carga emocional desde la infancia. En este video profundizaremos en el origen y peso de este nombre y por qué Daredevil es conocido como el hombre sin miedo. Empezamos con su significado etimológico. La palabra Daredevil es un compuesto en inglés de dos términos. Dare, que significa desafiar, y Devil, que se traduce como diablo. En el mundo real, el término Daredevil no nació en los cómics. Se usa desde hace siglos para describir una persona temeraria, imprudente o que realiza acrobacias que ponen en riesgo su vida. Pero hay una diferencia enorme entre ser temerario y ser valiente. Ser temerario, que es la traducción más fiel a Daredevil, significa actuar sin medir el peligro. Es esa imprudencia de quien ignora las consecuencias porque sencillamente no mide el riesgo. En cambio, ser valiente es algo mucho más complejo. La valentía no es la ausencia de miedo. Al contrario, para ser valiente necesitas tener miedo. Es sentir el terror en los huesos, entender perfectamente que puedes morir y aún así decidir dar el paso al frente. Y es que tener miedo no es una debilidad, es nuestro mecanismo de defensa más antiguo. Cuando eliminas el miedo por completo, puedes correr el riesgo de no medir las consecuencias. Por eso Daredevil es tan peligroso para sus enemigos, pero también para él. Un detalle clave que pocos notan es que a Matt le empezaron a decir Daredevil incluso antes de perder la vista. Su padre era un boxeador profesional que se ganaba la vida recibiendo golpes. Aceptaba peleas peligrosas y muchas veces arregladas por la mafia con tal de pagar la renta y los estudios de su hijo. Vivía de la violencia, pero la detestaba tanto que le hizo prometer a Matt que sería un hombre de leyes y no un golpeador como él. Matt cumplió. Mientras los otros niños peleaban en las calles, él se encerraba a estudiar. Por eso sus compañeros empezaron a llamarlo Daredevil, de forma sarcástica. Para ellos Matt era un temerario de papel, alguien que parecía demasiado cobarde para defenderse o para correr riesgos reales. Por eso al salir a las calles como vigilante, Matt realiza un movimiento psicológico maestro. Se apropia de la burla y adopta el nombre como una identidad nueva. Pero ese no es el único título que define su leyenda. Seguramente has visto en casi todas sus portadas la frase The Man Without Fear o El hombre sin miedo. Y aquí es donde su identidad se define. Es fascinante ver cómo cambia una frase con el tiempo. Originalmente Stan Lee le puso el hombre sin miedo por una cuestión de heroísmo puro. En la era de plata, Matt Murdock era un acróbata sonriente, un tipo que compensaba su ceguera con una audacia que rozaba la imprudencia. Quería demostrar que Matt no era una víctima, sino un atleta que desafiaba los límites humanos. De hecho, admitió que usó ese título porque tenía miedo de ofender a la comunidad invidente. Quería que Daredevil fuera un símbolo de poder, no de lástima. Para Stan, ser el hombre sin miedo era una virtud brillante, pero todo cambió en los años 80. Frank Miller llegó al título y convirtió al acróbata alegre en un hombre roto. Tomó la frase de Stan Lee y le arrancó el brillo para encontrar la médula espinal del personaje. Su tesis era oscura pero lógica. ¿Quién es el único que realmente no tiene miedo? El que ya no tiene nada que perder. Porque un hombre sin esperanza es un hombre sin miedo. Este es el corazón de la historia Born Again. Tal vez estés viendo la serie de televisión, pero realmente no tiene mucho que ver con el cómic. En esta historia, Kingpin descubre la identidad de Matt, y en lugar de ir directamente a matarlo, decide destruir su vida. Le quita su casa, su dinero, su licencia de abogado y su reputación. Lo deja literalmente en la calle, sin un centavo y al borde de la muerte. Nuestro héroe tocó fondo, pero volvió a nacer. Y es que Kingpin solo le quitó las cadenas a un diablo que ya no tiene razones para detenerse. El mismo diablo que años más tarde en la etapa de Bendis le arrebató el título de Kingpin a Wilson Fisk a golpes, imponiendo su autoridad como el nuevo dueño de las calles. Pero esa es otra historia que si les interesa con gusto se las traeré. Para cerrar, no podemos olvidar el título que definió su regreso triunfal a finales de los años 90, Diablo Guardián. Escrita por el cineasta Kevin Smith, esta etapa es fundamental porque es un juego de palabras directo con el concepto del ángel de la guarda. ¿Por qué este nombre? En esta historia, Matt Murdock recibe la misión de proteger a un bebé, que algunos creen que es el nuevo Mesías y otros el anticristo. El título resume la ironía de un hombre de fe católica profunda que se viste de demonio para ser el protector o el guardián de los inocentes. Por último, te quiero compartir algunas de las adaptaciones que ha tenido el nombre de Daredevil alrededor del globo. Pero antes, si te está gustando el video, suscríbete, es gratis y me ayudarías muchísimo. Sigamos. En España durante décadas se le conoció como Dan Defensor. Querían mantener la aliteración de la D, pero le quitaron el sentido al nombre. Pero había algo más. La censura de la época era muy dura con los temas religiosos. Llamar a un héroe diablo era muy arriesgado. Dan sonaba inofensivo y sobre todo fácil de aprobar. En México y gran parte de Latinoamérica se le llamó simplemente diabólico. En Brasil optaron por Demolidor,
que significa pues demoledor. Pero dime, ¿cuál es tu forma favorita de llamar a Daredevil? Te leo en los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos en un próximo video.